Preocupantes para Sonora, Germano. ¿Qué diagnóstico tienes tú? Mira, por ejemplo, en la parte de la deuda del Estado aparece aquí, según Hacienda, 20,000 millones, 613. Y en el pago de servicio de la deuda no aparece el 10%, como lo acaban de señalar, sino aparece 2,992 millones de pesos. Y en el largo plazo son 2,500 y en el corto plazo son 251. Y en la parte de obligaciones son 3,000 millones y 2,200 a proveedores y mil a obligaciones de corto plazo. O sea, como que hay una serie de confusiones en términos de información. Sí, como decía el IMCO, ¿eh? No sé si escuchaste el IMCO también lo que estaba Por diciendo. ejemplo, el análisis que hace el sistema de alerta financiera, a Sonora le toca un semáforo amarillo. Ujú. Y ese semáforo amarillo lo ubica en una deuda de tipo observable. ¿Qué significa esto? Que para la Secretaría de Hacienda no está en una situación complicada en términos de deuda. Sin embargo, en el artículo 46 de la ley financiera, señala que los que están en semáforo amarillo, que es la deuda observable, no pueden, su techo financiero no va a pasar por el 5% de los ingresos disponibles. Y Sonora tiene de ingresos disponibles 21,400 millones de pesos, lo cual significa que el techo de la deuda no debería pasar de 1,200 millones de pesos. Entonces yo creo que hay aquí como una serie de diferentes visiones sobre un mismo fenómeno. Tiene que ver con la deuda. La reestructuración es otra dimensión y tienen razón donde debe ser transparente qué se va a hacer con los 1,200 millones de pesos. Ese mecanismo financiero lo utilizó Veracruz primeramente con Javier Ochoa. ¿Cómo se llama el exgobernador? Javier, el gobernador de Veracruz. Javier Duarte. Javier Duarte, perdón, Javier Duarte, y ese sistema de verdad en su momento no funcionó y luego fue retomado por el nuevo o el actual gobernador de Veracruz, donde el total de recursos que se ahorraron se destinaron para el pago de proveedores y para fondos de reserva, y no como lo señala la ley de disciplina financiera, que se debe ir a inversión productiva, a inversión en infraestructura. Entonces, igual, estamos en Sonora, no conocemos los decretos del fideicomiso, los acuerdos que se están llegando, y la tendencia es que suceda como Veracruz, que el ahorro de los 1,200 millones se vayan dirigidos a la parte esta de pago a proveedores y fondos de reserva, y no a educación, no a salud, como bien lo señala la ley, Luis Alberto. Uy, ¿ves para allá? ¿Vamos es en ese camino a una quiebra financiera como la de Veracruz? No, 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 no. ¿O a qué te refieres? Lo que queremos es que se transparente todo este proceso. Creo que la reestructuración le puede dar un alivio a la deuda, como bien lo señalaron, y que permita ese ahorro que se dirija hacia educación, salud, ciencia y tecnología. Te voy a dar un dato. Ciencia y tecnología le pusieron 0 pesos en el presupuesto 2018. Vacunas universales le pusieron 0 pesos. Programas para prevención de diabetes y hipertensión, 0 pesos. Y le dieron 122 millones de pesos para asesoría jurídica. Entonces, como que la parte de salud, educación, no está contemplada en este programa de presupuesto de la ley de ingresos del Estado de Sonora, y eso es muy preocupante. Además, no son claros ni transparentes en los montos que se van a ahorrar con esta reestructuración. Ujú. Pues sí, pues que es lo que hemos estado diciendo desde ayer, antier, cuando se aprueba.
estás en la misma tónica también, que se transparente a dónde se va el pago de deuda y la contratación de deuda y lo que está pasando con la deuda en Sonora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 porque, mira, el Estado se va a endeudar con 5.500 millones. Ya, eso ya es un hecho. Y se va a pagar en deuda 6.400 millones. 6.400. Son 4.200 que tiene que ver con amortizaciones y pago de intereses y 2.000 millones para el pago de proveedores. Ya tenemos muchos años pagando a los proveedores entre 1.000, 2.000 y es una cuenta de nunca acabar. O sea, no entiendo cómo es posible que el monto de proveedores se mantenga en ese periodo, Luis Alberto. Entonces yo creo que sí es importante clarificar a la sociedad de qué es lo que está haciendo con esta deuda. Destinarle 6.400 millones a la deuda es bastante dinero, es casi cercano al 10% del presupuesto 2018. Y es una vastedad cuando por un lado estás dejando salud, educación, a la Universidad de Sonora sin presupuesto y como debería haber sido, y privilegias más la parte financiera que la parte social, ¿no? Creo que eso hay que subrayarlo, que el gobierno del Estado no está marcando el presupuesto para la comunidad y para la sociedad. Uy, pues delicado también lo que comentas. Conclusiones entonces, Joel y Germán. Primero Joel para cerrar. Sí, efectivamente, como comenta el doctor Palafox, la cuestión es prioritaria, ese 10% que se está canalizando de lo que se autorizó para el próximo año del presupuesto de egresos de los 34.000 millones de pesos, ese 6.400 que va en el servicio de la deuda es una cantidad exorbitante en vez de canalizarla a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, que es para educación, y lo establece muy bien en el rubro de inversión pública productiva, que es educación, seguridad pública y lo que es salud. Entonces, a eso se debe canalizar ese ahorro que se va a tener con la reestructuración de la deuda, pero también se debe de manejar con cuidado esta deuda. Efectivamente es moderada, y canalizarla a las universidades, y analizamos el rubro de todas las universidades que están dentro del presupuesto para educación pública, que es el 30% autorizado para el próximo año de la totalidad del presupuesto, pues hay algunas que vienen castigadas, ¿no? Entonces es importante observar que se está castigando cuestiones sociales muy importantes para el Estado de Sonora, y se están dejando por estar pagando los servicios de la deuda, incluidos los proveedores, de esos 6.400 millones de pesos, y efectivamente debe existir transparencia, y me imagino que como se reunió con los empresarios, la gobernadora, para cabildear este ahorro de esos 1.219 en los próximos 4 años, pues me imagino que lo van a canalizar para lo que dice la ley, ¿no? Educación, seguridad pública y salud. Muy bien. Germán, para cerrar también coincide, son 6.400 millones de pesos para el pago de deuda del presupuesto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se va a pagar en este año es muchísimo dinero. No, sí, son 6.400, o sea, normalmente quieren decir, o a veces señalan que son 3.000, que son 2.000, pero en realidad en la ley de egresos son 6.400. Lo que deberíamos de exigir como sociedad es tener acceso a los decretos en la conformación de ese esquema financiero, Juan Carlos, Luis Alberto. Creo que es importantísimo manejar la información del fideicomiso, qué objetivos tiene, hacia dónde se va, qué es lo que tiene que hacer la sociedad para ir evaluando cómo se va a manejar la deuda, qué montos se van a pagar, a quién se van a pagar, cómo se van a pagar. Y la única manera es analizando y revisando los decretos que se establecieron entre Banobras, la Secretaría de Hacienda y el gobierno del Estado. Creo que si avanzamos en la parte de tener información sobre los decretos, la sociedad podríamos tener más información y comenzar a discutir hacia dónde se va a ir este recurso. Porque diferentes autoridades dicen que van a utilizar el recurso para diferentes cosas. O sea, como que no hay entre las mismas diferentes autoridades del gobierno del Estado,
están señalando que se va a utilizar para diferentes objetivos, y la única manera de saber hacia dónde se va a ir este recurso es conociendo plenamente la información que aparece en el decreto de conformación del fideicomiso, Luis Alberto. Muy bien, pues vamos a seguir este tema, y por lo pronto se ponen a debate voces muy interesantes. Nada como escuchar un punto de vista externo y de los que le entienden, para clarificarnos y ver que nuestra intuición periodística pues no estaba tan mal, de hacia dónde va esto, y de que coincidimos en que debe haber una transparencia, una rendición de cuentas y no opacidad, porque hasta ahorita, por lo que hemos visto, es en verdad muy pues escueta la información. Más bien, no hay información, y el Estado está obligado a transparentar qué es lo que ha aprobado. Muchas gracias. Igualmente, gracias, buenos días. Gracias, Joel Espejel y Buenos días, Germán. un saludo al auditorio. Igualmente, Germán Palafox.